el desarmar las instituciones. Por ejemplo, los medios de comunicación. Hace una crítica muy profunda de los medios de comunicación, el auto, el avión, todo. Tiene una frase muy fuerte, dice: todo aquello que un asno no pueda transcurrir, o sea, pueda atravesar en más de una hora de camino, está demasiado lejos. O es decir, habría que organizar la vida, el alojamiento y el lugar donde voy a trabajar, más o menos en lo que un asno hace en una hora. Un poco más allá ya empieza a ser irracional. Miren, 3 horas la gente para llegar al trabajo. Eso es absurdo. Significa que no se ha organizado la vida del trabajador que esté junto al lugar donde produce. Es irracional. Y lo mismo la medicina. ¡Wow! La desarma, diciendo: la medicina lo que hace es explotar la enfermedad y produce nuevas enfermedades. Entonces él proponía una vuelta a una medicina mucho más tradicional, que no produjera enfermedades. De ahí digo yo la coherencia de que prefirió que su cáncer avanzara, lo disminuyó mientras que pudo y después se murió, pero afrontó la muerte sin producir nuevas enfermedades a otros. Es una heroicidad extraordinaria. Illich, yo a veces lo visitaba, él vivía en Ocotepec, al lado de Cuernavaca. Entonces, él desarma las instituciones, muy interesante, como de cómo debería ser la vida futura. Y tenía un sentido ecológico aún en una época en que todavía no se hablaba del tema. Entonces, ya el criterio ecológico era la racionalidad de las instituciones y no en función de otras finalidades. Claro, él le echaba la culpa a la sociedad tecnológica súper desarrollada y nunca llegó a advertir que en realidad no era la sociedad tecnológica súper desarrollada, sino la lógica del capital. Eso no lo vio. Pero entonces, Iván Illich tema es que no era sistémico, sino parcial. Pero justamente en la etapa de transición que habrá que inventar nuevas instituciones, su parcialidad nos da mucha idea en cómo replantear alternativamente
las instituciones. Por ejemplo, él criticaba el auto. El auto va a desaparecer en el futuro. En 30, 50, un siglo no va a haber más autos, es lo más irracional del mundo. O habrá autos muy pequeños que van a ser una moto bien acondicionada, de muy poco peso, para no gastar energía en el transporte de lo que transporta al ser vivo en un porcentaje monumental, ¿no? Siempre digo, un auto pesa casi 6.000 kilos, la persona transportada pesa 60, significa que tiene de utilidad el 1%. ¡Ah! Es un gasto de energía brutal. En cambio, si el auto pesara 150 kilos, bueno, 3 veces más lo que uno tiene. Pero mejor sería un monopatín eléctrico que se enchufa a la noche, que tiene 10 kilos, entonces tiene 600% de eficacia, del 1 al 600. Es decir, entre un auto y un monopatín eléctrico hay la diferencia entre 1 y 600. Claro, el monopatín tiene que estar integrado a un medio colectivo. Y el monopatín también ser colectivo. Es decir, que usted llega a la facultad, dejan el monopatín desde el metro, dan la clase y agarran el que hay libre y se van al metro de nuevo, y al salir del metro, en el metro de su barrio, toman ahí un monopatín y otro de gozo, van a su casa y dejan el monopatín en la puerta de la casa, y otro que pasa ahí agarra el monopatín y se va a lo que tiene que hacer. Y entonces el monopatín está siendo usado 20 horas por día, y no que lo tengo yo en mi casa y lo uso 15 minutos. Este es el tipo de razonamiento de Illich, muy importante. Bueno, ya pasaron los 5 minutos, no tenemos quórum, pero continuamos. El tema de hoy, que en el tomo 3 va a ser el parágrafo 34, pero en el curso es el tema 6, no 6. Estoy pensando yo en el tomo 3 y más que en el curso. Lo enuncié, no, perdón, no es el 34, es el 35. La estructura, la estrategia de los débiles, la deconstrucción de las instituciones, ¿ves? Justo Illich. La deconstrucción de las instituciones. El tiempo kairos peligroso, negativo, de la inevitable disolución de las instituciones en el nuevo sistema, el principio de factibilidad crítico negativo. Yo le llamaría a este momento el momento benjaminiano por excelencia. En los 2 parágrafos anteriores, cuando hablé de el campo material que hay que negar, las instituciones del campo, que es lo ecológico, lo económico, lo cultural, a eso le voy a llamar el momento marxiano. Marx critica exactamente la irracionalidad de un sistema material, el capitalismo, pero al mismo tiempo da los principios para criticar el sistema de derroche energético ecológico del capitalismo y también el neocolonialismo mental eurocéntrico de la ideología capitalista. Le llamaría entonces yo el momento marxiano. La crítica del Estado de Derecho negativa, estamos en el momento negativo, le voy a llamar el momento paulino. Pablo de Tarso niega que la ley sea el principio de justificación. Y en cambio
es el momento de la praxis negativa. Más el Capital es un diagnóstico sobre el origen de la negatividad del obrero. Pero como práctica, Marx, claro, formó parte del Internacional unos pocos años, del 65 al 72 del siglo XIX, 7, 8 años. Y después ya se distanció aún del Internacional desde el 72 hasta su muerte, 11 años después. Su práctica política fue más bien una práctica sindical y de una crítica sindical que no llegó nunca a ser realmente destructiva de hecho, sino de derecho, porque los sindicatos, las trade unions, no llegaron a formar el Partido Laborista, que después va a existir como un partido político. Es decir, que realmente la experiencia política de destrucción institucional en el caso de Marx no existió, no tuvo praxis, tuvo teoría sobre y algunas prácticas. Como negación del derecho, quizás nadie en la historia de Occidente como Pablo de Tarso. La ley no es principio de justificación. Pero ahora viene el momento de la factibilidad. Ahora es la praxis. Y la praxis es el momento, yo le voy a llamar benjaminiano, aunque él mismo tampoco haya practicado demasiado. Pues decir, no fue un hidalgo que tocó la campana, se puso a dirigir un ejército, luchó contra los españoles y lo ganaron. Benjamín no hizo tampoco una praxis, pero tuvo mucha claridad sobre el momento negativo, pero un negativo contra el sistema. Y estoy yo ahora indagando, cavando en este momento negativo del cual nunca había hecho suficiente hincapié. Y por eso voy a tomar algo de Benjamín. Benjamín tiene un texto muy bueno sobre este tema. Una vez que tengo conciencia de que el sistema está negando la vida, me tengo que oponer al sistema porque mata. Una vez que tengo conciencia que el sistema tiene un derecho, pero un derecho que justifica al dominado, yo como dominado debo estar en contra del derecho vigente. Pero el tercer momento es, debo actuar, la factibilidad. Y ese momento ya ahora de la praxis inevitable, hay que empezar a actuar. Y entonces es el momento de la estrategia. Y Benjamín, desde Pablo de Tarso, habla de que el oprimido, y para él el Mesías, es débil. Y usa la palabra alemana schwach, débil. Y esto lo toma de Pablo también. El esclavo en el Imperio Romano es débil, no tiene legiones a su servicio. Y cuando Espartaco se levanta, pues llega a ser un ejército de 30.000 esclavos que se liberan, ponen en cuestión a todo el imperio y hasta la ciudad de Roma, pero al fin los romanos con sus legiones hacen pedazos la rebelión de los esclavos y crucifican como a 3.000, el primero de ellos a Espartaco. Puede decir, ese es el tiempo de la acción, es el tiempo del kairos, es el tiempo del peligro. Yo digo, hay que parar el ventilador, pero pongo el dedo y es muy probable que me lo corte. Hidalgo puso el dedo y se lo cortaron. Este es el momento de la eficacia. Entonces el tema de la violencia. Y Benjamín tiene un texto sobre la violencia que yo le he hecho un comentario. En el último librito, de Filosofía del Sur, que acaba de salir en la CAL, y todavía no lo he presentado en la facultad, pero vamos a ver si lo presentamos el próximo mes o en enero. El capítulo 7 dice, reflexiones sobre, hacia la crítica a la violencia, una reflexión de Walter Benjamin.
Cuando lo leí, el texto de Benjamín, y le hice este comentario en pocas páginas, unas 10 páginas, encontraba confuso el texto de Benjamín. Cuando expliqué Benjamín hace ya unos semestres, tomé unos cuantos textos que por ahí se transforman en textos de difícil interpretación, casi misteriosos. Y entonces, ahora que lo leo, que estoy cobrando plena conciencia al momento negativo, dije, ay, no lo entendí. Así que mi comentario sobre el texto de Benjamín está encubiertamente bien, pero en el fondo no está del todo. Yo digo, Benjamín trata 3 temas. Lo voy a leer. En la primera parte se enfrenta críticamente a la visión de la cuestión de la violencia desde la filosofía del derecho imperante. No era eso. Burgués, y mostrará sus contradicciones. En la segunda, opondrá la concepción mítica a la violencia en el pensamiento semita. Y por último, saca conclusiones. Tampoco es exactamente lo que hace Benjamín. Lo que hace Benjamín en la primera es mostrar primero la violencia que instituye el Estado de Derecho, lo cual es una visión moderna, no crítica. Segundo, él habla de una violencia y le llama mítica. Vamos a ver de qué se trata. Y la tercera, más compleja, le llama la violencia divina. Y ahí es donde las metáforas teológicas de Benjamín son más difíciles de interpretar. Entonces, en la primera parte, la violencia, él dice, el concepto de violencia es el que instaura el derecho, al Rechtssetzender. Él dice, todo derecho está implantado por una violencia. Claro, él va a llamar violencia a cosas que yo no llamo violencia siempre. En este parágrafo, la lucha de los esclavos o de los oprimidos que niegan las instituciones del sistema, yo no le llamaría violencia, yo le llamaría coacción legítima. Pero Benjamín, no distinguiendo entre violencia y coacción, le llama todo derecho se impone por un acto de fuerza. Claro, no se pregunta quién pone ese acto de fuerza en todo derecho vigente. Porque todo derecho vigente surgió de un sistema, o mejor, de una praxis de liberación de los oprimidos. Y la cual praxis de los oprimidos no le puedo llamar meramente violencia, pero si no tengo claro todavía el concepto de oprimido que se levanta con el sistema vigente, porque empiezo la descripción. Entonces, tengo un sistema del derecho vigente, lo de siempre, y hay un derecho, la ley, un derecho, y debajo de esto hay un acto de violencia. Claro, yo le llamaría de fuerza o aún de coacción. Si yo lo tomo como naturaleza está bien, pero si yo lo entiendo como el acto negativo del sistema anterior, tiene otro sentido, y lo vamos a descubrir en el tercer momento de la descripción de Benjamín. Pero entonces dice, hay un primer sentido de la violencia que instaura el derecho, Rechtsverhaltender. Es también
el fundamento del poder vigente. Y esto se entiende. En el fondo se trata de la justificación, y usa la palabra rechtfertigung, justificación. Ya he hablado de la justificación. La ley justifica el acto justo. Acuérdense de Osiris. La ley de Maat justifica al muerto y lo declara inocente si tiene obras buenas según la ley, y eso se llama justificación. Entonces, esa primer violencia es el principio de justificación de ciertos medios que conforman la violencia, dice Walter Benjamin. En una teoría, comillas, positiva del derecho, es aceptable como base hipotética la violencia históricamente reconocida o sancionada y la no sancionada. Y de ahí entonces que hasta llega el caso de las luchas de clases, del derecho a la huelga garantizado a los trabajadores. Ese derecho a huelga y esa lucha sería como una violencia que establece, por ejemplo, los derechos del trabajador. Hay una violencia detrás del derecho vigente. Entonces, la primera función de la violencia, comillas de Benjamin, consiste en el hecho de instaurar el derecho. La segunda consiste, por su parte, en mantener el derecho. Entonces, ahora ya es el derecho instaurado, ahora ya la gente acepta el derecho. Vuelvo a mis 3 etapas de toda institución. Yo siempre digo, dado esto, el cumplimiento de las necesidades, 100% cero, y esto es tiempo, la institucionalización de las mediaciones del sistema en el momento A, para Benjamin, la violencia instauraría la ley. En el momento B, ya instaurada el derecho, ahora permanece. En un momento C, vamos a ver cómo lo plantea Benjamin. El segundo momento consiste en parte en mantener el derecho. Pues decir, Hidalgo no tenía derecho. Hizo un acto de violencia, un ejército, contra los españoles e instauró el derecho, Chilpancingo, la Constitución y el sistema del derecho de México. Y luego ya de instaurado se mantuvo. Es lo que yo llamaría la época clásica, de donde puede deducirse que, comillas, el origen del derecho está en la violencia ejercida sobre la vida y la muerte como centro del ordenamiento jurídico. Esto es Benjamin. Yo ahí tendré que hacerle correcciones, de nuevo, porque llamar a toda fuerza violencia, si Benjamin estuviera, le dirían ya. Justamente después va a hablar de la violencia mítica y divina, y entonces está llamando violencia a 3 cosas muy distintas, y me pregunto si podría llamarse violencia. Recuerden el tema, estamos en el momento ahora negativo de destruir el sistema, por lo tanto, con fuerza y a cambiar las cosas. Ahora es ya el momento revolucionario, propiamente dicho. Lo demás era anticipar. Había que tener conciencia de las causas de la opresión, y había un principio que dice: debes transformar el sistema materialmente.
había una ley que permitía que se oprimiera, entonces había un principio que dice, debes modificar la ley o negarla. En el tercer momento ya no dice simplemente debes actuar, sino qué pasa cuando empiezas a actuar. Es lo que estamos tratando ahora. Este es el momento propio de la revolución. Y sería para él el momento de la violencia que instaura la nueva ley. El segundo momento, vuelvo a decir, es la continuación. Y ahí es donde él habla de la violencia mítica. Y la verdad que no era fácil. La violencia mítica es la de Níobe en la Ilíada de Homero, dice él. Es el mundo trágico del destino violento de la ley. La ley ahora la tengo que respetar, momento B. El nuevo oprimido encuentra que la ley fue instaurada por los liberadores hidalgos, pero ahora la voy descubriendo como injusta, pero todavía no tengo del todo conciencia. Entonces, trágicamente acepto la ley porque es lo que debo aceptar. El poder, dice Benjamín, ha de ser garantizado por toda violencia instauradora del derecho, y esto con mayor medida por la excesiva obtención de propiedades. La violencia mítica instaura el derecho, puede decir, y acá dice res setzende, no es res fertigum, no justifica, sino instaura, o mejor, la violencia mítica es aquella que empieza a aceptar el derecho, que aunque ya me está sonando injusto, no puedo menos que aceptarlo. Eran los griegos. Los dioses castigaron a Prometeo, que hizo un acto bueno, porque robando el fuego los dioses, los seres humanos llegaron a ser inteligentes. Tendrían que habérsele dado mérito por eso. En cambio los dioses lo castigan. Y entonces los griegos dicen, si la ley lo dice, si el destino lo dice, hay que aceptarlo, pero ya no encuentro cómo funciona. Mítico es lo trágico, cuando la ley se respeta, porque es la ley, aunque se haya vuelto irracional. B, no del todo. La violencia mítica instaura el derecho. Y ahora dice, la violencia divina la aniquila, recht vernichtend. Ese es el momento que yo me despité. Dije, ya no se entiende esto. Y entonces, después de hacer el comentario, digo, desarrollos para una política de liberación, y ordeno el tema de otra manera, en cierta manera diciendo, Benjamín no lo tenía claro, hay que explicarlo de otra manera. Pero ahora, gracias a la sistematicidad del curso que estoy dando, entendí mejor. La violencia mítica es el momento 2, en que yo, aunque la ley sea injusta, todavía la respeto. Es lo que Gramsci diría, la clase todavía dirigente en el bloque histórico, en el poder, puede seguir gobernando, porque los oprimidos todavía dan consenso. Pero claro, dan consenso dándose cuenta que hay una contradicción, porque respeto la ley porque hay que respetarla, pero ya me está justificando que yo sea oprimido. Y se vuelve trágico, porque entonces, ¿por qué acepto la ley? Pero la divina ahora aniquila la ley. Apa, es el momento paulino. Es el C. Es el momento entonces ya definitivo en que el oprimido capta que esa ley es injusta y ahora hay que negarla. Eso es lo que no había captado. La violencia divina, dice él,
Leo todo el texto de Benjamín para que lo escuchen. Es complicado este Benjamín porque es muy metafórico y hay que tener detrás una claridad del esquema racional que él usa. Mientras que si la violencia mítica instaura el derecho, la violencia divina lo aniquila. Si aquella, la mítica, pone límites, yo debo respetarlo y entonces no puedo hacer cualquier cosa. Esta, la divina, destruye ilimitadamente. ¡Pah! Crea el caos. Si la violencia mítica inculpa, si tú no la cumples eres culpable, pobre Prometeo. Y expía, y por eso tiene que expiar Prometeo toda la vida ese pecado. La violencia divina redime. ¿Qué hace? Saca al esclavo de la esclavitud y paga el costo, lo libera. Entonces, es este momento justo negativo que estoy explicando. Yo decía, ese es el momento de la violencia divina, que es semita y crítica, no es griega ni moderna, ya que, comillas, igual que Dios, dice Benjamín, se contrapone en la totalidad de los ámbitos al mito trágico, la violencia divina es lo contrario a la violencia mítica en todos los aspectos. Esa es la posición de Benjamín, la negación de la violencia mítica que todavía respeta la ley. Voy a leer el texto. Otro, la violencia mítica, la de Prometeo, es violencia sangrienta sobre la mera vida y causa la violencia que le es propia, reprime. La violencia divina pura es, por su parte, ya violencia sangrienta sobre toda la vida, justamente a causa de lo vivo. La primera exige sacrificios, mientras que los acepta la segunda. La de Prometeo exige la muerte de Prometeo. O la de los aztecas, que daban víctimas a los dioses, habrá que ver. Pero la violencia divina acepta la violencia. ¿De quién? La muerte del Mesías. La acepta, pero no la propone ni encuentra en ello la solución, sino lo acepta porque es la lógica de la violencia mítica para Benjamín y de alguna manera frecuentemente inevitable. Por eso el que se juega entra en el kairos del peligro y sabe que puede que le acontezca la muerte como hidalgo. Y entonces la violencia divina, que es la de hidalgo, acepta también la vida de hidalgo, que llega al límite en que para oponerse a la violencia mítica del sistema represor, lo elimina. Y ese es el Mesías, que da su vida. Esta violencia divina solo puede definirse, Benjamín, por el hecho de momentos de consumación incruenta, consumación fulminante y redentora, por la ausencia de toda posible institución del derecho. Es decir, que no instituye todavía el derecho y niega el derecho vigente. El derecho no es su horizonte es la negación de la violencia instaurada y lo afronta, y la afronta hasta con su vida. Por consiguiente, sigue Benjamín, hay buenas razones para considerar destructiva a esta violencia. ¡Wow! Tengo el tema. Y por eso que esta parte le llamo el momento destructivo. Y ahora lo encontré también en Benjamín sin esperarlo. Si ven el programa,
A ver, voy a buscarlo. La primera parte es negatividad, el pueblo, la praxis mesiánica y el principio normativo. Y es negativo. Y de ahí entonces que es destructivo del sistema. Primero, en el mismo terreno hay que construir otra casa. Por lo tanto, como no tengo otro terreno, tengo que destruir la casa que estoy vieja para construir la nueva. Y es un momento que yo a veces, por no llamarle destructivo en sentido cotidiano, le llamo deconstructivo, para que cada uno entienda lo que le parece, porque tampoco es realidad, pero se entiende que es negativo. O pongo destructivo con una rayita para decir no es de la destrucción así cotidiana, pero también lo es. Y ahora me da la palabra para... Hay buenas razones para considerar destructiva esta violencia. En realidad yo diría, hay buenas razones para considerar destructiva a esta coacción legítima. Eso no lo tiene falta Benjamín. No ha descubierto a Pablo al fondo. Lo ha descubierto bastante, pero no al fondo, porque no llegó a ver bien claro el criterio nuevo de instauración del nuevo derecho. Eso Benjamín no lo ha visto, según yo, pero mañana o pasado me corrijo, porque las interpretaciones, como dice Ricker, la ventaja del símbolo es que permite reinterpretar el símbolo en el tiempo de muchas maneras, y si cambia la realidad uno descubre de pronto en el símbolo otro significado y uno dice, ay, no vi del todo bien el tema y ahora creo verlo mejor. Todo esto se basa en, comillas, la tesis de la sacralidad de la vida. Walter Benjamin. Der Ehrlichkeit des Lebens. Interesante. Es destructiva el sistema y se juega la vida el Mesías, y en el fondo todo es la sacralidad de la vida. Comento, aquí Benjamín lanza preguntas que ya no responden. Escribía yo, y además que yo tampoco podía explicar bien porque no había entendido el texto, que deja en el aire algunas respuestas que retomaremos en nuestras reflexiones posteriores, donde yo diría estandardizo, lo hago estándar a Benjamín, quitándole lo desconcertante de su pensamiento que ahora estoy descubriendo. Alguna de ellas se formula así, dice Benjamín: aunque el ser humano fuera sagrado, valdría la pena sin duda investigar el origen del dogma de la sacralidad de la vida. Y después ya, como corolario, la crítica a la violencia es ya la filosofía de su historia en su condición de instauradora, mantenedora del derecho, como violencia mítica, y digo yo griega o moderna, y sigue el texto de Benjamín, y esto dura así hasta que otra nueva violencia o las antes oprimidas vienen a derrotar a la violencia que instauraba la ley antigua hasta entonces del derecho, y así fundamenta la violencia divina una nueva etapa para una nueva decadencia que sin más es la violencia del Estado. Para seguirlo pensando, porque de esta violencia que es negación del sistema va a surgir ahora la instauración de nuevos sistemas y va a resurgir de alguna manera el Estado, de alguna manera, y ahí va a volver a ser
la violencia mítica y va a haber necesidad de una nueva violencia divina. Pero hay otra violencia todavía, digo yo, pero no es así. Esa violencia divina le va a llamar, miren cómo, Benjamín, la violencia revolucionaria, revolucionaria y Gewalt. Solo la violencia mítica, pero no la divina, se deja conocer exactamente en cuanto tal. Es la violencia de la ley instituida, por cuanto que la fuerza redentora de Kraft propia de la violencia, no pone divina, pero en la divina no se halla a la vista de los seres humanos. La que nos aparece es la violencia de tener que respetar la ley, pero no se nos aparece tan evidente la violencia que destruye el sistema, pero ella, comillas, es capaz de aparecer su erscheinen en la auténtica guerra. ¡Wow! Hay guerra. Y entonces hay lo que más llamaría lucha de clases. Pero no solo de clases, es también una lucha política y lucha erótica de género, y lucha racial y luchas y luchas y luchas a todos los niveles de la dimensión del ser humano. La auténtica guerra, que sí que hay una inauténtica guerra. Y en otras situaciones que consideraremos a continuación. Entonces, después de eso organizo la cosa, pero no les hago todo el jugo que tiene el texto de Benjamín. Lo vulgarizo un poco. Esto para decirles que mi explicación hoy es autocorrectiva de la última obra. Miren cómo cambian las cosas. En pocos meses uno puede ir avanzando. Ese es el tema. La praxis de coacción, pero para mí legítima. ¿Por qué? Porque se apoya en el consenso de los oprimidos, tema que no tiene Benjamín. Es decir, Benjamín en este punto es pre-apeliano y pre-habermasiano. Habermas o Apel le agregan a Benjamín la cuestión del consenso comunitario y comunicativo. Y entonces, en el consenso, es que esa violencia divina, que parece misteriosa, se vuelve perfectamente racional. Es el momento C. Y el momento C es el momento en que la institución se hace realmente ya claramente opresora y la violencia trágica, pero la violencia trágica de arriba hacia abajo que sufre el oprimido, va a ser ahora contrarrestada por una violencia que yo voy a llamar coacción legítima, y esa es la lucha de liberación. Metafóricamente, las plagas de Egipto, donde de pronto los esclavos afrontan al faraón que habían aceptado, y como era la realidad, pues trágicamente no podían salir de la situación, eran por naturaleza esclavos. Eso es lo trágico. Pero a alguien le dice, no eres por naturaleza esclavo, sino históricamente. Libérate, sal de Egipto. ¡Sal! Toma conciencia, y ahora entonces hay un momento de consenso. Eso lo ve Benjamín. Y ese consenso es el fundamento de la legitimidad de la nueva coacción, que es llamada violencia divina. Pero ahora yo le llamaría simplemente la coacción legítima de liberación. Y al comienzo se juega como revolución instantánea o procesual que dura un tiempo. Y entonces es este el tema
la estrategia de los débiles. ¿Cómo ahora van a luchar a nivel de la razón instrumental para salir de la opresión? Entonces ahí ya tenemos que entrar a ver la estrategia. Y para eso, como lo sugiere Benjamin, pero como lo indica como lucha de clases Marx. Pero vuelvo a decir, la lucha de clases es una lucha socioeconómica y pasó por ser la lucha única. Pero no, es también militar. Es también militar. Hidalgo no es, claro que fue lucha de clases, era la élite criolla contra los españoles, porque Hidalgo era un hombre blanco contra los españoles, los criollos, pero hace una alianza, hace un pacto hegemónico con mestizos, indígenas, esclavos, y eso es el pueblo que irrumpe bajo la bandera de Hidalgo. No es solo lucha de clases, es también lucha militar, por eso organiza un ejército. Washington también, la lucha colonial va a ser militar. Entonces uno podría ir a leer ahora los grandes libros de la estrategia. Sea Clausewitz, sea Lenin, pero sobre todo Mao. Hay que leer Mao. ¿Por qué? No por ser maoísta, sino porque Mao se presenta una lucha del sur contra Japón, que es el norte, y tiene que hacerlo en el campo de la coacción legítima, porque hay consenso entre los chinos que hay que liberarse del Japón. Claro que Mao trae otra agenda detrás, luchar contra el Japón y contra el capitalismo. Eso no lo traía Chiang Kai-shek, que tenía la lucha contra el Japón, pero en el fondo no contra el capitalismo, por eso se queda en el camino. El mismo Gandhi tiene también una lucha contra el imperialismo inglés colonial y vislumbra que también es una lucha contra el capitalismo. Por eso que a veces vuelve a la producción tradicional, vuelve a usar el telar en vez de la industria textil, quiere volver, pero hay como, no diría yo un fundamentalismo, pero un volver hacia atrás sin un diagnóstico suficiente de las causas por el que el capital es el capital. Gandhi no leyó El Capital, ni fue marxista, pero fue un liberador colonial y alguien que afirmó la cultura tradicional indígena de la India, pero le faltó elementos en esa lucha. Entonces estamos en el momento de la lucha de los oprimidos, por lo tanto hay que entrarle a la estrategia. Y aquí va a tener que incluirse de nuevo, pero quizás de una manera distinta, el Tratado de la Guerra de Clausewitz, el gran Tratado de la Guerra que se publicó en 1831, año de la muerte de Hegel, del gran estratega alemán Clausewitz, que es muy hegeliano en su concepción de la guerra. Es como un Sun Tzu, es como un gran tratado de la guerra chino, pero en la modernidad, pero filosófico, ontológico. Es un teórico el más grande quizás que ha habido hasta el presente. Y aún los estrategas de las escuelas militares, Estados Unidos, Venezuela, en la escuela militar, hablé de él y me di cuenta que lo conocía muy bien ahora en Venezuela. Clausewitz, como he dicho más de una vez, habla de dos tipos de estrategia. La estrategia agresiva, esa es siempre violenta. Yo agredo otro. Pero la segunda parte es la estrategia defensiva. Y entonces ahí de pronto aparece otro Clausewitz, aparece un Clausewitz, una política y una ética de la liberación. Porque Clausewitz, como lo he dicho más de una vez, estuvo en España, estudió el tema
de la resistencia al pueblo alemán a la ocupación de Napoleón. Y entonces muestra cómo ningún jefe militar ni ningún campesino apareció muy especialmente como vanguardia de la resistencia contra la ocupación napoleónica de España en 1808, a tal punto que el mismo Carl Schmitt va a decir en la teoría del Partisan: no tenemos la historia de la resistencia del pueblo español contra Napoleón. Nadie la ha escrito. ¿Por qué? Porque la oligarquía española no le interesó contar el triunfo del campesinado contra Napoleón. Y no había jefes, era el pueblo de una manera casi espontaneísta que se organizó localmente y fue venciendo a las fuerzas de Napoleón, que terminó por retirarse. Y entonces dice Clausewitz: es admirable, un pueblo sin jefes y sin realmente ninguna preparación de ejército regular ni teniendo armas, venció al ejército moderno más fuerte de la época, que es el napoleónico. Un pueblo en armas, dijo, es invencible. Eso no lo dijo ni Lenin, ni Mao, ni nadie, sino Clausewitz. Fatal. Y además, la guerra defensiva es la ética. No hay guerra justa, pero hay un ejército justo. El ejército injusto es el agresivo, la conquista, el español en México. Y en cambio, el ejército de Hidalgo era un ejército defensivo, defendía México, y ese es ético y es justo y no es violento, es coacción legítima. Hay que ponerle palabras distintas para entender las cosas. Entonces, ahí hay gran material. Y lo mismo en el caso de Mao. Mao muestra qué significa la estrategia de los débiles. Y lo dice muy clarito. Dice: Japón es un país poderoso e industrial, con un gran ejército, pero es muy chico. La China es un país subdesarrollado, tiene pésimo ejército, no tiene industria, pero es muy grande. Y grande en territorio y 10 veces más poblado que el Japón. Entonces, la conclusión estratégica es la estrategia de los débiles. ¿Cómo vamos a hacer la guerra? Prorrogada. Porque un ejército fuerte, pero pequeño, de un país pequeño, tiene que hacer un golpe y terminar la guerra de inmediato. Porque si se prolonga, empieza a desgastarse. En cambio, un país enorme no va a jugar todas sus fuerzas en un punto, sino le va a hacer la guerra prolongada. Y eso fue la gran marcha de Mao. Venía Chiang Kai-shek y venían los japoneses y él se retiraba, y se retiraba. Se hizo 10.000 kilómetros y se le murió el 90% de la gente, pero venía nueva gente, pero era una cosa terrible. No podía hacer otra, era un ejército débil. Y al fin le gana. Le gana porque los otros, mientras tanto, ya no tienen más fuerza porque llegan en contradicciones, y entonces toma el poder Mao en el 46 contra el Japón, pero al mismo tiempo contra el capitalismo. Se hace 2 golpes de uno, mata a 2 pájaros de un tiro. Claro, era la concepción de la lucha política como lucha militar, que es lo que critica Carl Schmitt. Como Carl Schmitt tiene la teoría del amigo y el enemigo, pero el enemigo es un antagonista político, que no es el antagonista absoluto de la guerra. Porque si es el antagonista absoluto de la guerra, el enemigo, dejo la política y entro a la guerra. Y una cosa es la guerra militar y otra cosa es la política para Carl Schmitt. 1964. Teoría de los partisanos. Yo estuve en España del 57 al 59. Hace mucho tiempo. Y digo, 7 años después que yo salí de España, Carl Schmitt todavía dio una conferencia en pleno gobierno franquista. Qué notable, muy actual.
Y él escribe la teoría de los partisanos, pero para demostrar que Lenin tomó al antagonista, al burgués, como antagonista ya no político, al que debo dejar en vida, sino que tomó al burgués como la lucha política, pero al mismo tiempo militar, porque también hizo una guerra de guerrillas. Entonces metió la guerra dentro de la política, y para Carl Schmitt eso ya no es política. Entonces escribió la teoría del partisán para decir los partisanos, es decir, partisán le llamaban en esa época a los que después se van a llamar guerrilleros. Y entonces Carl Schmitt tiene una teoría de los guerrilleros, y ya habla de Fidel Castro. Entonces ya estamos más actuales. Muchos que trabajan Carl Schmitt, Hobbes y cosas en Carl Schmitt no llegan a esa última obra. Entonces él dice, Lenin en realidad dejó en la política y entró a la guerra. Lo que pasa que es este momento negativo. Es todavía un momento político. Es el momento de destrucción. Ahora le vamos a llamar con Benjamín. Lo voy a hacer ahora a Benjamín, el culpable de usar la palabra. No lo usé yo, lo usó Benjamín. La destrucción del sistema. Me parecía muy fuerte y me iban a criticar, pero ahora ya que critiquen a Benjamín. Es lo que yo pienso, pero a veces hay que escudarse en gente aceptada por todos, aunque no saben lo que dijo, y cuando se enteran, pues más bien dicen, dijo eso, entonces no hace que le creen mala fama. Y algunos ya no hablan tanto de Benjamín, porque estaría de acuerdo con el Che Guevara, pues, por supuesto. Y aún en los errores del Che Guevara. Entonces, en este caso, la guerra entra a la política, e Hidalgo con su ejército entra en la política. Alguno va a decir, el profesor está apoyando el foquismo. No, el foquismo fue también una posibilidad, pero hay que aprender. Y se demostró desde el comienzo del foquismo hasta la declaración de los zapatistas, la primera, que ahí se terminó el foquismo. Los zapatistas declararon la guerra al ejército mexicano. Fue la última declaración del foquismo latinoamericano. Y cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, que se le venía el ejército y le empezaron a tirar bombas, dijeron, ¿qué hemos hecho? ¿Y ahora cómo hacemos? Y en 2 o 3 semanas cambiaron el lenguaje completamente, el zapatismo, y se zambulló dentro del pueblo y dejó el zapatismo, el golpismo. Le quedó el ejército, porque en realidad se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no se llama Frente Sandinista de Liberación Nacional. Al decir frente, era un frente político con un ejército, pero el ejército zapatista era un ejército con un movimiento detrás, era foquismo, pero se dio cuenta que no era eso, sino que había que cambiar la estrategia y el lenguaje. Estamos hablando de estrategia, y estrategia de los débiles. Entonces, su ejército fue puramente protector y defensivo, como el ejército zapatista, que en sus caracoles y demás no deja que entre el PRI con su gente y el ejército, pero no ataca a nadie más, ni sale de sus límites. Es un ejército defensivo. Le llamaría Walter Benjamin violencia divina. Y yo le llamaría coacción legítima de los oprimidos, que también ponen medios objetivos de defensa racionalmente equivalente a los que atacan. Porque el mismo John Locke decía en el Tratado del Gobierno, segundo libro que todos leen, pero que se saltan buenos capítulos, como él es un revolucionario burgués, John Locke, fundador del liberalismo, que significa la etapa que viene, es decir, la construcción de la nueva sociedad. Entonces yo podría tomar a John Locke entre el feudalismo y la revolución burguesa, y entonces John Locke es un revolucionario, ¿cómo que no?
Y entonces él dice, cuando alguien ataca, no es asunto de defenderse y defenderse con un escudo, hay que también sacar la espada. O es decir, los burgueses no es asunto que nos defendamos contra el feudalismo y estemos ahí atacándonos. Tenemos que también decir un momento y poner las estructuras que paren al feudalismo. Entonces hay un texto que uno lo lee, y lo he citado en el primer tomo de la filosofía política, John Locke, en que uno lo lee sin decir quién, y le aseguro, no lo traje, pero a la próxima se lo traigo, digo, leo el texto de John Locke y digo, ¿quién lo dijo? El Che Guevara. Y ustedes dirían, de acuerdo, no, John Locke, porque es exactamente el Che Guevara. Dice, hay que atacar con las armas al enemigo. John Locke, pero eran los burgueses contra los feudales. Y quizás los feudales podrían decir lo mismo con respecto a las provincias romanas. Y los romanos harían lo mismo con los cartagineses, y etcétera. O es decir, estamos estudiando una teoría que valga para todas las épocas, no solo para la nuestra. Cómo cambian los sistemas históricos. Y por eso a veces no puedo ser tan presentista de dar nuestros ejemplos, sino que me voy con Hidalgo y Washington, para que ya están más desgastados y nadie me puede criticar, pero se entiende el concepto, ya se aplica fácil al presente el que quiera hacerlo. Y el que no quiere hacerlo, pues no lo hace y sigue pensando en el pasado solo, pero no sería mi caso. Entonces ahí hay todo un tratado estratégico de cómo los débiles luchan destructivamente contra los fuertes, tal cual. Ahora ya puedo usar la palabra destructivamente, no en el sentido derridadiano, sino en el nuestro. Estrategia ofensiva y estratégica defensiva a largo plazo. De ahí saldría la propuesta de Mao, no por ser maoísta, sino inteligente. El pueblo tiene resistencia. El pueblo originario ha resistido 5 siglos. Sabe cómo resistir, no está apurado, va a más largo plazo y tiene modo de vivir que les permite seguir su existencia sin cumplir inmediatamente las exigencias que se les propone. Entonces habría todo ese tema a ser desarrollado. Debo decir que ese tema está en la Ética de la Liberación, capítulo 4, momento negativo. Está en las 20 tesis de política, en la tesis 15.2. Claro, no tan claro y al mismo tiempo tocando otros temas. Es la lucha, pero también es lo que se llama organización. Hay que organizarse para resistir y atacar. Entonces, la 15.2 en la tesis, organización de los nuevos movimientos sociales y la lucha reivindicativa. Una huelga es lucha. Un movimiento social que hace una manifestación es lucha. Y esa es la lucha de clase, pero lucha política, lucha de movimientos, lucha de géneros, lucha de razas, lucha de culturas. Bueno, es lucha, o es decir, Kampf, oposición. La praxis de liberación no es solipsista, efectuada por un sujeto único y genial, el líder, que debe distinguirse del liderazgo obediencial. Entonces, el Mesías es un liderazgo obediencial, mientras que el líder puede ser un Pinochet, no era, un Hitler sí era, y hasta un Stalin, que no era muy líder, pero sí era dictador. Entonces, el líder carismático de Weber no es de lo que estoy hablando. Es siempre un acto intersubjetivo, colectivo, de consenso recíproco, que no niega el liderazgo,
como hemos explicado, o el mesianismo, pero que deja atrás el vanguardismo bolchevique, que no entendió la revolución campesina. En la revolución campesina en Rusia nunca se produjo. Lenin no entendió el campo. Marx sí. Marx dijo, de la China se puede pasar al socialismo, pero Lenin era engelsiano. Pensaba que el campesino debía pasar un poco por la modernización capitalista para llegar al socialismo. Entonces lo consideró siempre lumpen. No lo pensó, como dice Juan José, un pobre vacío, un pobre otro que el sistema sin contenido. En cambio, el pobre histórico está lleno de cultura, de tradiciones y aún de economía propia. No se lo aceptó como era al campesino ruso o del zarismo. Si se lo hubiese comprendido como era, hubiera podido dar un paso a ser actor transformador, pero no, se le obligó a hacer una nueva experiencia, no de posesión, no voy a decir propiedad, comunitaria de los bienes, sino se lo quería hacer pasar de la posesión comunitaria a la propiedad pública o estatal del campo. Y entonces el campesino dijo esto, no lo dijo, ni lo pensó, pero yo lo empezaría diciendo, eso es modernizarme y yo no quiero. Voy a decir que usted me quiere hacer pasar a un tipo de propiedad estatal. No quiero, la veo peligrosa. ¿Por qué? Porque los burócratas van a empezar a dirigir mi comunidad. Y yo no quiero, yo quiero que la comunidad sea la no propietaria, sino la que tenga los bienes comunes, según una tradición centenaria de estos campesinos. Eso no fue entendido por el socialismo real. Era moderno todavía y entonces el liderazgo no fue bolchevique, fue vanguardista, no se puede aceptar más. Hay un liderazgo que no es vanguardista, es una acción de retaguardia. Sería no vanguardismo, sino retaguardismo. Ponerse atrás del proceso, crear teoría desde la praxis y permitir que entonces el proceso pueda enseñarse y no retrotraerse a etapas superadas. Es una acción de retaguardia del mismo pueblo que educa a los movimientos sociales en su autonomía democrática, en su evolución política, en ser actores mutuamente responsables de su destino. El político liberador, el intelectual orgánico de Gramsci, es más que un promotor, un organizador, una luz que ilumina en el camino. El liderazgo político es caminar constituyendo, desplegando, perfeccionando. El liderazgo político es servicio, obediencia, coherencia, inteligencia, disciplina, entrega, muchas actitudes subjetivas de un nuevo sujeto. Para cumplir con la voluntad de vida, los movimientos populares, el pueblo debe organizarse. Entonces, en la lucha, ya dije sobre la estrategia, hay que organizarse. La organización es ya un pasaje de la potencia, el pueblo es el lugar del ejercicio nato del poder, es un pasaje de la potencia a las potestas, a las instituciones. El poder que se da instituciones para ejercer delegadamente el poder concretamente a través de la organización de los movimientos. Sin esa separación, sin ese desdoblamiento del poder en sí y del poder para sí, sin organización, el poder del pueblo es pura potencia, posibilidad, inexistencia objetiva, voluntarismo ideal, anarquismo.
Organizar un movimiento es crear funciones heterogéneas diferenciadas donde cada miembro aprende a cumplir responsabilidades diferentes, pero dentro de la unidad del consenso del pueblo. Es un nivel intermedio, social, civil, de la existencia del ejercicio delegado del poder. Entonces, en la estrategia de los débiles está organizarse. Y todos tienen que, de alguna manera, los oprimidos, participar en alguna función organizativa. Y doy ejemplo. Y de ahí también organización de partidos políticos progresistas. El partido político progresista, crítico, liberador debe ser como un árbol maya que hunde sus raíces en la terra mater, el pueblo, eleva su tronco sobre la superficie terrestre, la sociedad civil, y despliega su follaje y frutos en el cielo. En la sociedad política, el Estado, en su sentido restringido, gobierno, pero donde el representante toma contacto con la base y de igual a igual discute en el barrio o en el caracol. Entonces no están los representantes aislándose de la realidad del pueblo y transformándose en una clase política autónoma que da espalda al pueblo, sino que por el partido vuelve a su barrio y discute cuestiones de drenaje, y entonces ahí cara a cara recibe la interpelación de la gente que le dice: compañero, miembro de la Asamblea del Distrito Federal, ¿qué están haciendo ustedes? Miren, y le hace una crítica y está igual como ciudadano. Entonces ya advierte lo que significa. Claro, no solo de esa manera, que sería una donación del sujeto representante, sino además que hay que institucionalizar la participación, pero eso ya lo veremos después. Entonces, aquí había algunos temas que ya había expuesto antes y habría que releer. Michael Walzer, que es un comunitarista norteamericano, un hombre más bien de derecha, que se enfrentó a Edward Said, porque es un sionista norteamericano. Y Edward Said, profesor en Columbia, era un palestino. Entonces un sionista y un palestino pues están bastante enfrentados. Pero de todas maneras, en uno de sus libros, Éxodo y Revolución, este librito es interesante porque en el prólogo cita autores latinoamericanos, a Seferino Croato. Dice, ellos han planteado muy bien el tema de la significación del Éxodo y la revolución, dice el comunitarista norteamericano con respecto a un pensador latinoamericano. Y en eso es un discípulo nuestro. Dice, primero, donde quiera que vivas es probablemente Egipto. Segundo, que siempre hay un lugar mejor, un mundo más atractivo, una tierra prometida. Y tercero, que el camino a esa tierra es a través del desierto. No hay forma de llegar ahí, excepto uniéndose y caminando. Walzer aquí escribe muy bien el paradigma: Egipto, el desierto, la tierra prometida y el proceso. Es un sionista, pero entiende, pero con eso él explica la existencia de Israel, pero no explica la existencia de los palestinos. Y como yo les he dicho más de una vez, estando en Harvard, llegó Walzer a dar una conferencia. Entonces yo le dije a Walzer, yo le voy a preguntar, profesor, la situación de los palestinos en Israel. Y él dijo, no me haga esa pregunta. Como diciéndome, si me la hace no la voy a contestar. Bueno, no se la hice. Y cuando salió, le pregunté, bueno, ahora en privado, ¿qué me dice usted de los palestinos? Y nos agarramos ahí a patadas. Por suerte no fue público para él.
fue una lástima que no lo hubiera hecho yo en público. Egipto es la totalidad del sistema vigente, la tierra prometida, el futuro. El desierto, el sinuoso e incierto caminar estratégico del político, duro, agotador, lleno de peligros. Y yo digo, pero hay que tener una brújula para no perder el rumbo y llegar al oasis donde mana leche y miel, como canta el himno sandinista. En el himno sandinista dice, para luchar por una tierra que mana leche y miel, que sí que están haciendo referencia a los sandinistas al éxodo, puede decir a la metáfora exódica del paradigma racional dialéctico al que nos estamos continuamente refiriendo. El mismo tema toco en las 14 tesis de ética, librito que todavía no sale, en Trota, pero que ya tengo la edición argentina, entonces esta es como una edición pirata. Y lo peor es que ha salido antes que los oficiales, que no se enteren porque vaya a ser lo que pasa. Bueno, y entonces ahí en la tesis 11.9, en eso yo no tengo mucho respeto por la ley. Yo tuve todas mis obras en mi página, entonces uno allá en Sudcorea, que tiene mucho, dice, ¿por qué usted pone sus obras y no las cobra en la página? Podría meter $3 y tener la copia. Y le digo, ¿por qué? Porque me interesa que la lean, no que la compren, que la lean. Entonces, si el editor se queja, me dice, ya sacaste una y nuestro derecho, mira, tu derecho te lo doy, pero más derecho tienen mis alumnos de leerlo tú que de venderlo. Entonces ahí hay una tesis 11.9 que es esta. Es la estrategia de la factibilidad desde la debilidad de la hiperpotencia. Eso es ética, no política. Pero en la ética está el fundamento de la política. Por eso que en este pequeño parágrafo está lo que ahora debo extender más. Voy a leer. Escuchen, ¿no? Estrategia, tanto Clausewitz como el propio Illich, ¿sí? O Walter Benjamin, de la factibilidad, o es decir, de la razón instrumental, técnico-económica, desde la debilidad de la hiperpotencia. Parece que son cosas contradictorias. La hiperpotencia está contra la potencia del sistema, pero la hiperpotencia tiene por sujeto ese cuerpo de esclavos que se liberan, y como comunidad tiene una nueva fuerza, y esa nueva fuerza le he llamado hiperpotencia. Y también, como a Agamben, al Mesías, un hiperdulos, un esclavo hiper, un esclavo con más conciencia que los demás, y por eso que se levanta contra el sistema como Espartaco. Cuando los débiles, lo propone Walter Benjamin, luchan por sus nuevos derechos en el sistema futuro, reciben la violencia del antiguo sistema, que sería la violencia mítica, de sus valores, de sus virtudes, de sus leyes, sus policías, sus ejércitos, sus instituciones políticas. Todos se le ven en contra y son débiles. David contra Goliat. Ahora se entendió la metáfora. Esa es la metáfora del asunto. Goliat era un filisteo indoeuropeo, armado de hierro, de espada. Era un guerrero como
aqueos, dorios, jónicos que llegaron a Grecia, llegaron a Chipre, llegaron a Palestina y estaban en las montañas. Y entonces había un grupo de primitivos habitantes de las montañas que se enfrentaban a los guerreros de hierro, que eran las invasiones indoeuropeas. Y entonces se conoce la historia, pero volvamos a recordar. Dijeron, a ver, a los palestinos, que eran los que estaban en las montañas, a ver quién se anima a luchar contra este guerrero tremendo, tenía como 2 metros de altura, acorazado, espada, todo. Y los así beduinos del desierto, pero en las montañas, dijeron qué cosa, ¿no? Contra este quién. Hay que teatralizarlo un poco, piensen ustedes eso. Y de pronto un jovencito con pieles, ni bien vestido, casi desnudo, ni con nada, se avanza y dice, yo puedo luchar contra él. Es dramático, es tremendo, es bello y es histórico. Tenía una onda. Era un pastor, no era un guerrero. Pero cuando venían los osos o los animales a robarle sus ovejas, bien que había hecho puntería. Yo digo, quizás se entrenaba contra un árbol a 30 metros, ¡pah! Y le pegaba en el tronco del árbol y ¡pah! Tenía mucha confianza en sí mismo, sabía lo que quería. Dice yo, ¡wow! El propio pueblo palestino, digo, está loco, pero nadie se anima. Y bueno, ya perdido, que salga, que lo achure, diría uno, que lo corten 5 pedazos, total estamos perdidos. Y el otro, pesado, se movía lentamente y este saltaba alrededor de él como un danzarín, porque era un joven y le pega con su onda. Y la única parte no protegida era la frente y le metió la piedra en la frente. Lo mató. Esa es la lucha de los débiles. Es una metáfora. Pero hay que pensarle entonces en qué consistía esa piedra y en qué consistía David ante Goliat. Pero David tiene la inteligencia y estrategia de los débiles. Sin armas de hierro, sin coraza, sin espada, sin demasiado tamaño ni fuerza física, sabe usar un instrumento cotidiano del pobre pastor del desierto. Una onda de pura piedra lanzada con certidumbre a la frente blindada del enemigo. Una estatua de pies de barro. Hay que ir contra el barro. El fundamento del sistema es su moral. Los norteamericanos se creen los más democráticos del mundo. Están ahora trastabillando, no sé si leen las noticias. Se les ha venido abajo una política de 20 años instaurada por el padre de Bush en este momento. Ya no saben qué hacer porque hagan lo que hagan, está en contra de ellos. Destruyeron Irak, destruyeron Afganistán, destruyeron Libia y les fue fácil. Quisieron destruir Siria y le resistieron. Armaron la oposición, como entre nosotros. Los contras están en Siria. Y a su vez nace el Estado Islámico. ¿Qué es el Estado? ¿Quién paga el Estado Islámico? Arabia Saudita y los norteamericanos. ¿Para qué? Para liquidar a los kurdos por una parte y también liquidar a el presidente de Siria y debilitar a Irak, a los sunitas. Entonces hay una guerra de religiones en este momento entre Arabia Saudita, ortodoxo sunita, y Siria, Marruecos, que son sunitas, pero más democráticos justamente. Pero Estados Unidos, como dicen, Irak está mal, no es democrático, en favor de Israel, lo liquidan. Afganistán está mal, no son democráticos, dominan las mujeres, abajo. En Libia hay un dictador, claro, además tiene mucho petróleo, entonces abajo. Y ahora dijo, a Siria lo liquidamos y no pudo. El presidente se mantuvo. Y ahora se le arma un lío. Primero porque los sirios y los afganos llegan a Europa.
cientos de miles refugiados. Y ahora entonces los alemanes dicen a sus colegas norteamericanos sin decirle una palabra: ¿de dónde vienen estos refugiados? De las bombas que ustedes tiraron. Ahora yo tengo que alimentar a los que ya no tienen casa. Entonces los europeos están diciendo: terminen la guerra. Además Israel decía: ya hay que terminar con Irán y ya no tengo más enemigos en el Medio Oriente, pero si termino con el Irán, que es el enemigo de la Arabia Saudita se me envalentona. Entonces empezó ahora la contradicción. Ahora el presidente de Estados Unidos hizo la alianza con Irán. Los israelitas mejor. Los sionistas están enojadísimos porque ahora Irán va a ser el centro de la política norteamericana. Segundo, hay que afirmar al presidente de Siria, porque si no, ¿quién va a terminar con el Estado Islámico? Y ahora los rusos dicen: apoyamos al presidente y bombardeamos ¿a quién? A los rebeldes de Siria que los norteamericanos han armado. Quiere decir que los rusos están liquidando a los aliados de Estados Unidos, y Estados Unidos se tiene que tragar la píldora y no decir nada porque es un desastre. Ahora se están pensando qué hizo Bush cuando invadió Irak. Bueno, quiere decir que se les está cayendo la moral. Blair hace 3 días, el Tony Blair reconoció el error que Inglaterra hizo de apoyar a Estados Unidos en la guerra de Irak. Y dijo: no tenía armas de destrucción, y ese fue nuestro fundamento. ¿Por qué lo he reconocido? Porque hay una investigación del Parlamento inglés donde esas son las conclusiones, que Inglaterra cometió un error, y Blair, para salvarse un poco del asunto, ya lo ha reconocido. Pero si lo reconoce él, lo tiene que reconocer Bush. Y entonces Estados Unidos ha hecho un desastre en el Medio Oriente y ahora no sabe cómo salir. Pero lo peor es que han entrado también los rusos apoyando la causa noble. ¿Qué se le está cayendo a los americanos? La moral. Creían que eran demócratas y ahora se dan cuenta que eran unos guerreros, pero además sin claridad estratégica, es decir, unos ignorantes de lo que acontecía en el Medio Oriente, que era muy complicado, y con todos sus Harvard no saben ni la historia del Medio Oriente, y metieron el dedo en el ventilador y ahora se lo han cortado y dicen: el ventilador da vueltas, qué barbaridad. Está fantástico. Eso es la guerra de los débiles. Ahora ellos empiezan a tener la palabra. Entonces, el fundamento del sistema es su moral. Ellos habían salvado Europa, salvado todo, y ahora no han salvado nada. Están siendo la causa del desastre, de la muerte de la gente, de la pobreza. Y los aliados europeos son los que pagan ahora los gastos. Y la Merkel ha estado en Turquía y ha venido el primer ministro de Israel. La Merkel tendría que ir a Washington y decirle a Obama: ¿cuántos cientos de miles de sirios le enviamos? Porque ustedes les han destruido la casa y ahora se han ido. A ver, pero claro, el Atlántico es muy grande y ya no pueden pasar con barquichuelos como pueden pasar de la costa de Siria a la isla de Lesbos. Tiene 150 kilómetros y la gente puede pasar en millares. Están llegando a Europa y no saben los europeos qué hacer. Se les está viniendo abajo la moral. La legitimidad de la causa de los oprimidos, su consenso, su unidad, su arrojo final. Si se pierde la vida por el hambre al que el dominado es exigido, mejor dar la vida por la vida de la comunidad que morir de hambre. Entonces los sirios dicen: entre morir y morir, pues me voy a Europa. Pero al mismo tiempo ahora les crean problemas.
vuelvo a repetir, la legitimidad de la causa de los oprimidos, su consenso, su unidad, su arrojo final, su decisión última, temible para los dominadores, va carcomiendo desde abajo todo el sistema. Es el final del faraón, de la metáfora exódica. Comillas, cuando más los oprimían, ellos crecían y se propagaban más. No hay palestinos entre los refugiados en Europa. ¿Usted sabe lo que dicen las mujeres palestinas? Hay que tener hijos. Y por eso una diputada israelita dijo, las mujeres palestinas son como víboras, que anidan víboras. Miren qué cosa más racista. Pero esa es la visión del dominador. La visión del dominado es, me matan uno, voy a tener otro hijo. Y no se van, quedan. Y uno dice, ¿cómo pueden vivir? Quedan. Esos son los débiles que dicen, aunque sea por el número, les voy a ganar. Fantástico. La estrategia de la desmoralización. Y ahora digo yo, hemos perdido el miedo, entre comillas. Dicen los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, México. Un poco así, no para los mexicanos, sino para los que leen fuera, porque esto se va a traducir y dirán, ¿qué será esto de Ayotzinapa? Aunque ya el extraño nombre está siendo reconocido en todo el mundo y tienen que ponérselo a decir 10 veces para poder decirlo. Pero no es el mero miedo a la libertad de Erich Fromm, que también vivió en Cuernavaca como Illich, sino el miedo a la ilegalidad, a la represión y a las instituciones violentas del sistema dominador. Es decir, hemos perdido el miedo. ¿Pero a qué? A la ilegalidad, a la represión, a las instituciones violentas del sistema. Le hemos perdido el miedo. Claro, los padres de los jóvenes asesinados, ¿cómo no van a seguir luchando cuando ven la cara de su hijo que le dice, papá, me encuentran? Ya esa vida quedó transformada. Entró en el Kairos. Su vida es como si no fuera la de antes. Todo el libro de Agamben está ahí. Y está todo Benjamín. El que no teme es el único temido. El que teme, no lo teme nadie. Se achicó. El que no teme, a ese sí teme. El que teme la coerción del sistema legal injusto, esa sería la violencia mítica que hemos leído. El que teme la coacción del sistema legal injusto ha perdido la capacidad de la praxis liberación por una autocrítica limitante que estrecha su campo posible de acción. No puedo hacer sino lo que la ley me dice porque temo hacerlo ilegal. Se mantiene en la moral vigente que Nietzsche, en este estricto sentido, solamente enseña a subvertir en lo que él llamó la Umbertum, que es la inversión de los valores, y en eso Nietzsche es crítico. Lo que pasa es que siempre les digo, los valores que pone en su lugar son todavía peores que los que invierte, en el caso de Nietzsche. Pero el hecho de invertir los valores es perfecto, es muy interesante. Entonces hay que estar con Nietzsche en la Umbertum, en la inversión de los valores, y no hay que estar con Nietzsche en los nuevos valores que intenta imponer. El problema inevitable para la ética o filosofía política es el uso de medios proporcionados
a los instrumentos que los dominadores utilizan en la opresión. Y entonces ahí es donde hay que justamente leer a Clausewitz, a leer a Mao y leer a todos los grandes instrumentos para poder contrarrestar. 11.94. Los dominadores, la clase faraónica esclavista en el relato mítico, Benjamín habla de la violencia mítica, pero en otro sentido. En realidad debió hablar violencia de los mitos trágicos. Y en cambio Bloch distingue entre los mitos trágicos y los mitos liberadores, que Walter Benjamin llama violencia divina. Entonces ahí hay que ir haciendo referencias. Se me ocurre en este momento la referencia, porque si no se confunde todo. Los dominadores, al final de tantas luchas de los oprimidos, exclaman el texto mosaico, comillas: levántense, salgan del medio de mi pueblo, dice el faraón. Ya me tienen podrido, váyanse. Son todas las luchas que han hecho, son lo que se llaman ¿cómo eran? Las 10 plagas. Esas son las metáforas de sus luchas. Claro, eso sería si el dominador dice váyanse. En realidad nunca lo dicen, se van, aunque no lo digan, aunque no lo reconozcan. Por eso Axel Honneth propone toda una ética y una política de la lucha por el reconocimiento. Miren, lucha, Kampf, por el reconocimiento. Yo digo, no es del todo válida, porque yo no lucho para que me reconozcan. Y si no me reconocen, voy a seguir esclavo. Yo puedo luchar para que me reconozca, y si no me reconozca, peor para él. Me voy a liberar de todas maneras sin permiso, porque no tengo que pedirle permiso para ser ser humano. Entonces, Axel Honneth todavía se queda en el sistema y concede al otro por el anerqueno, por el reconocimiento: sí, eres igual que yo, sí he cometido tal falta, sí eres digno. La lucha por el reconocimiento no es fundamental, es la lucha por la liberación, donde el sujeto no es el que reconoce, sino aquel que está oprimido. Entonces, salgan, vayan, levanten del medio de mi pueblo. Esa salida, pero ya esa salida ya es el próximo movimiento. El actual es levántense, puede decir luchen. Claro, eso no lo puede decir el faraón. El faraón quiere librarse de ellos. Es ya el próximo movimiento. Esa salida, un momento inicial de liberación, ha concluido el carácter negativo de la praxis negativa, que es lo he vencido. Hidalgo, Morelos, Guerrero, y al fin nos liberamos de España. La primera. Ahora nos toca de Estados Unidos, mucho más complicado. Es la segunda. La segunda. Y cada vez este tigre sangriento, medio herido, en el Medio Oriente, se volverá más desastroso con nosotros. Y de ahí que lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Venezuela, está orquestado con la misma geopolítica norteamericana, así como apoyó a la oposición del presidente de Siria, dándole armas y haciéndole la vida imposible. Así también Estados Unidos apoya contra el kirchnerismo en Argentina, contra el Partido de los Trabajadores en Brasil, contra la revolución bolivariana en Venezuela. Ya no lo hace ni con dictaduras militares ni con represión,
ahora lo hace ayudando con millones de dólares a la oposición y con los medios de comunicación. Y esa es la nueva política de contención. Y se va a volcar sobre nosotros más violento que nunca. Porque como le va a fracasar el Medio Oriente, ¿qué hace el Pentágono? Sí, tiene que estar activo, haciendo algo. Y entonces, como ha fracasado allá, se va a volver a acordar de América Latina. Ya nos hinchó, ya nos destruyó. Mire usted lo que pasó en Centroamérica en los años 80. 150.000 quichés mataron los militares guatemaltecos. ¿Por qué? Por apoyo de Estados Unidos, formando a todos los militares en la School of Panamá y en sus escuelas militares. Ningún militar que haya sido dictador en América Latina no fue formado en las escuelas militares. Mataron a cientos de miles de latinoamericanos. La política del Pentágono, de Kissinger y toda esta gente. Por suerte se han ocupado unos añitos en el Medio Oriente, pero como han fracasado, se van a volver contra nosotros para asegurar el continente en sus manos. Se nos viene de nuevo. No hay que ser profeta para ver el futuro, porque es el presente. Pero habrá que seguir. El liberador deja lugar a otras figuras metafóricas en el paradigma exódico, que es la tesis 12. Es como el caso del general San Martín, militar de carrera, que libera militarmente de manos de los españoles las provincias del Río de la Plata, China y Perú, y se retira al anonimato, dejando a Simón Bolívar a cargo de la nueva etapa. El libertador no quiere manchar sus manos con la sangre de los hermanos en la construcción del nuevo sistema, como Moisés al llegar al Jordán. Prefiere abdicar de la responsabilidad ambigua y sin embargo necesaria. Es otro Moisés que se ausenta del teatro político en el momento negativo. ¿Quién lo va a reemplazar cruzando el Jordán? Josué. El momento positivo del nuevo sistema que surge, ambiguo, pero necesario. No soy idealista, no creo en la perfección, sino la condición humana. Pero luchando con entusiasmo y con principios éticos por salir de la opresión que vivimos, pero no diciéndole, y después el reino de los cielos. No. Después habrá que seguir luchando. La condición humana es libre. Y si es libre, siempre va a ser posible el mal y la injusticia. Si no fuera posible el mal y la injusticia, es porque no somos libres. O es decir, somos hormigas o abejas que tenemos una sociedad perfecta donde no hay bien ni hay mal porque todo es por instinto y se hacen las cosas como se hacen, y la dignidad humana quedaría disminuida a insecto. Pero la dignidad humana es mucho más compleja. ¿Y por qué es más compleja? La política es más compleja que los actos instintivos. Como ustedes ven, no soy idealista, pero tampoco soy derrotista. Tengo una esperanza a fondo, porque la voluntad de vida debe animarnos hasta el final, a todos, porque somos vivientes. Y como dijo muy bien Benjamín, ¿no?, la sacralidad de la vida. Si hay algo sacro, santo, es la vida. Y eso es ya lo irrebasable. Más allá no hay otro criterio. Algunos dirán, está Dios. Bueno, si hubiera, es porque es vivo. Es porque es vivo. Y si no hay, pues no nos queda más que la vida. Y por de pronto es lo que tenemos enfrente. Si hay otra cosa, pues está bien, mejor todavía, porque lo hicimos. Pero vayamos a lo concreto y empírico, la afirmación de la vida. Lo demás puede darnos un sentido más profundo de la vida, que tenemos el derecho de crearlo. De crearlo. Entonces dice Feuerbach, a Dios lo crea el ser humano.
Y entonces muchos se rebelaron en contra. ¿Cómo es posible que usted diga eso? Sí. Aunque sea real, lo podemos crear. Y aunque no sea real, también lo podemos crear. Y si no existiera, sería bueno crearlo. Para que tenga más sentido la vida, pero no para que tenga más sentido Dios. Porque si no, uno podría decir, como dice mi nieta, bueno, Dios se explica porque el universo, como todas las cosas, tiene una causa, entonces hay un Dios. Sí, entonces la nieta me dice, ¿y a Dios quién lo creó? Una pregunta. Entonces me falló el argumento, porque dije que todo efecto tiene una causa, pero es a Dios que es un efecto. Entonces para ella, ¿cuál es la causa? Y me voy a ir al infinito. Entonces la vida por ahora es lo sagrado, y entonces se justifica todo lo demás en ella. No creo que haya otro principio. No es suficiente. Bueno, díganme cuál otro mejor. Pero la razón es la razón. Y el mito ayuda a dar un sentido lo que la razón ya no llega. Por eso el mito es muy bueno. Y si no existe, hay que crearlo. Bueno, se hicieron las 4 solamente anunciándole el tema, porque ya no he escrito esta parte, pero ahora sí que lo voy detallando y ya me es factible el hacerlo, y lo voy a ir haciendo este año y parte del próximo, para terminar este famoso tomo tercero que ya me está pesando demasiado. Bueno, seguimos.